¿Qué tal, mis queridos amigos y a toda la comunidad humanista Hidalgo que siempre nos ve, nos sigue y sobre todo nos comparte, porque compartir es también contribuir? Les damos una cordial bienvenida en este día festivo. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a haber Facebook Live? Pues sí va a haber Facebook Live. Nosotros siempre contribuyendo a su formación y también a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad humanista Hidalgo y sobre todo en este mes, que aparte de ser nuestro mes patrio, estamos también conmemorando y sobre todo recordando el Día de Prevención contra el Suicidio, que bueno, por parte de la Organización Mundial de la Salud se lleva a cabo. Eh, y bueno, en esta ocasión nosotros queremos seguir compartiendo con profesionales de la salud especializados y sobre todo atendidos en el tema y que se sigan preparando por el bien y para el bien de nuestra sociedad. Y como bien, también hemos visto mucho hate a todas aquellas personas que comparten temas, de alguna manera, así decirlo, comparten temas con toda la seguridad del mundo, sin tener formación ni preparación. Nosotros aquí les proporcionamos un espacio con especialistas que no solamente se han preparado para hablar del tema, sino que también pregonan esta parte humana con la cual compartimos lunes a lunes estos temas. Y bueno, esto es sanamente, porque sanamente es pensar diferente, todos los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a un gran amigo de nuestra queridísima Universidad Humanista Hidalgo, y hoy lo hemos invitado por parte de Educación Continua y él es nuestro maestro Alejandro Martínez Torres. Y les voy a comentar un poquito sobre su preparación. Aquí les voy a quitar esta presentación. Bienvenido, mi estimado maestro. Él estudió psicología con un enfoque humanista, tiene una maestría en psicoterapia humanista existencial y también es doctorante actualmente en psicoterapia gestal, que tiene varios diplomados, una gran trayectoria y él trabaja por y a favor de la tanatología. Ser un acompañante en duelo, que es un privilegio, ser acompañantes en el duelo. Y bueno, básicamente él se ha especializado con una forma muy enfática sobre suicidología. Entonces tenemos a un profesional de la salud especializado en suicidología. Ha estudiado varios diplomados en este tema y también tenemos atención en adolescentes con ideación suicida. También se ha especializado en logoterapia, manejo de las emociones. También tenemos que ha estudiado diplomados en tanatología y en acompañamiento tanatológico y todo enfocado a este tema. Y le agradecemos a él que en esta ocasión esté con nosotros porque él también es uno de nuestros ponentes en nuestro congreso anual, que en este año tiene el título Abrazando nuestra totalidad, y él va a estar compartiendo un taller en la mañana y un taller en la tarde en el congreso, pero más adelante vamos a platicar con él sobre el tema. Bienvenido, mi estimado maestro, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar arrancando con este tema, ¿no? El suicidio, qué tema tan profundo, tan delicado para muchas familias, tan delicado en nuestra actualidad. Y bueno, me gustaría partir con su primer comentario sobre el tema, cómo desde su perspectiva observa este comportamiento social que también es una manifestación, ¿no?, de muchos cambios y también de muchas pérdidas. Adelante, bienvenido. Profesora, muchas gracias. Es para mí un placer estar sirviendo hoy a la Universidad Humanista, mi casa. A mí me encanta la universidad. Yo ya quisiera irme a vivir para allá. Y bueno, colaborar con usted en este proyecto tan hermoso. Lo he venido siguiendo, que tiene mucho brillo, mucha intención, mucho carisma. Gracias por sus invitaciones. Bueno, primer punto, la parte social. Sí, justamente Emily Durkheim, un
sociólogo muy importante en Estados Unidos, enfatizaba en cuanto al suicidio este fenómeno como una situación social. ¿Eso qué quiere decir? Que nos compete. Nos compete como sociedad saber que somos partícipes de alguna forma cuando una persona se quita la vida, ¿vale? Ejemplo ligerito, cuando vamos por la calle, alguien está muy triste, está desolado y claramente está requiriendo un acercamiento, abrazos, una pregunta quizás ¿cómo estás? Y no lo notamos o muchas veces no queremos perder el tiempo. Ejemplos ligeritos en los hospitales cuando la gente está prácticamente abandonada en la sala de espera esperando a sus familiares en situaciones difíciles. Esos pequeños momentos que nosotros le brindamos a una persona en preguntarle cómo estás puede hacer una gran diferencia. Compartir nuestra comida, acercar a una persona a la esquina, llevarla, acercarle una cobija. Esos detalles pequeños es lo que nos compete como sociedad. Qué maravilla. La verdad es que el ver el tema desde este contacto humano sí cambia, sí modifica, porque a diferencia de verlo desde una cuestión muy automatizada, en donde buscamos el síntoma, cuánto dura, cómo se quita, ¿no? Porque muchas personas les inquieta eso, bueno, ¿cómo se quita, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Como si Ujú. la experiencia humana se pudiera solucionar cuando realmente pues es una transición entre una experiencia y otra. ¿Cuáles podrían ser los factores que llevan a una persona en contemplar la idea de suicidarse? Bien, bueno, hay una serie de sucesos que se van desencadenando a lo largo del tiempo. En algunos pacientes en específico es una situación crónica. Ya hay un cierto desgaste emocional, hay lutos no resueltos, hay muchas frustraciones y la persona, lejos de desarrollar resiliencia, capacidad de enfrentamiento a adversidades, va desarrollando esta situación de soledad, de aislamiento, sufrimiento, ¿vale? Esto va generando primariamente ideas de muerte. Ideas de muerte es, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? Cuando el tiempo va pasando y el entorno no tiene una respuesta cálida, una respuesta legítima, es un interés auténtico por el otro, bueno, la persona empieza a idear la forma en la que ya no quisiera estar aquí. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Para mí es muy importante que quienes nos escuchan sepan, el paciente suicida no está buscando matarse. En realidad el paciente no está buscando cegar su vida, lo que está buscando prácticamente es eliminar el sufrimiento, puede ser emocional, puede ser el sufrimiento físico, si es que hay algún dolor o algún padecimiento, enfermedades que no tienen resolución a corto plazo. Entonces, el cegar la vida prácticamente es cegar el dolor emocional, el dolor físico o el dolor social, como son las vergüenzas sociales, entre otros tantos. Entonces, esta parte es como primaria en este tema, ¿no? No tipifiquemos al paciente como un cobarde o como un valiente. En realidad no están buscando matarse. Bueno, entonces, regreso a esta progresión de sucesos. Está primero la ideación de muerte, luego vienen las ideas de suicidio, luego vienen las prácticas o la búsqueda de los métodos y entonces empieza una serie de ensayos, uno tras otro. Esto es como un acercamiento a verdaderamente quiero experimentar este suceso y la persona poco a poco se va apropiando tanto de la ideación como de los actos hasta que llega el momento en el que se culmina el suicidio. Qué importante es tener información. Dicen por ahí en un eslogan, ¿no? Es información que cura. Bueno, a Sí, lo mejor no es que cure, pero sí da una amplia perspectiva sobre qué pasa con este tipo de planteamientos. Y pues sí, en efecto, todo empieza desde la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. así Y es. en esa relación se comienza a desarrollar o a gestar esta ideación suicida. Sí, ¿Sabe, maestro? Me he encontrado con muchas personas que les preocupa el tema. Em,
y les preocupa cuando ven en su familia a una persona que está triste o que se aísla mucho o que se encierra mucho. Pero saben, a veces estos temas nos preocupan, pero no hablamos sobre la muerte, porque pensamos que hablar sobre la muerte es como plantearles incluso alternativas o soluciones, cuando es completamente lo contrario. Es Hablar correcto. sobre la muerte es aperturar una visión distinta ante la vida. Entonces, ¿cómo podríamos abordar estos temas en la familia para hacer, porque hoy estamos en el mes de la prevención del suicidio, ¿no? Así es. No solamente es de viva México, sino viva la vida, ¿no? Viva Claro. la vida. Entonces, considero que estos espacios deben de proveer estos recursos para la familia, para que puedan abordar estos temas, para que los aborden sin miedo. Entonces, ¿qué recomendaciones le podría dar a la familia? Ahorita le voy a leer los muchísimos, muchísimos mensajes que tenemos aquí ya con nuestra comunidad, pero me gustaría escuchar esta parte. ¿Cómo podríamos nosotros contribuir a las familias o cómo las familias pueden abordar estos temas antes de que se presenten? Justamente lo menciona usted muy bien, el tema se tiene que abordar y no necesariamente porque una persona tenga ideación suicida, sino que también hablando de depresión, de melancolía, de vacío existencial, de lutos no atendidos correctamente, son personas que requieren acercamiento, requieren presencia, requieren calidez y requieren una escucha legítima. Bueno, entonces, dentro de toda esta gran variedad de expresiones de dolor emocional, tenemos también el suicidio. El acercamiento es tan natural como debería de ser regularmente hablar de el amor, hablar de la tristeza, hablar de los lutos, hablar de las alegrías. El acercamiento sobre el tema es lo que apertura, bien lo dijo usted, y es justamente donde podemos darnos a la tarea de explorar el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo vive el joven, el adolescente, su situación. Y justamente algo que ayuda es un interés legítimo, alguien que verdaderamente explore cálida y respetuosamente el tema, alguien que no regañe, alguien que no critique. Y lo que voy a decir a continuación lo voy a decir con mucho cuidado y respeto. Yo soy una persona que cree en Dios. A mí Dios me encanta, siempre lo digo, aunque bueno, tengo estudios en filosofía, a mí Dios me fascina y lo que le sigue. Bueno, pues no es el momento de religar al paciente, no es el momento de la regañoterapia, no es el momento de moralizar, no es el momento de minimizar el sufrimiento de la persona. La persona, en serio, que si supieran que este tipo de pacientes, cuando vienen al consultorio conmigo, me dicen, es que lo único que quería era que alguien me escuchara con respeto. Ojo, mis temas, no los temas que le importan a los demás, mis temas, sean absurdos, sean raros, sean eróticos, sean temas de vergüenza social. Lo único que necesitaba era que alguien me escuchara con respeto. Entonces, he ahí un poquito de lo que yo quiero compartirle. La pura escucha respetuosa puede hacer milagros. Y es maravilloso escuchar en un mundo que no se presta a la escucha. A veces pareciera que sí estamos escuchando, pero estamos tan distraídos o estamos tan atentos en diversos estímulos que tenemos alrededor, tantas cosas que nos llegan a interesar, que lo interesante no lo atendemos. Fíjese que aquí hago un comentario. Recientemente vi un video de estos que salen en las diversas redes sociales, un video corto, en donde hacen un experimento social, una cosa así, ¿no? Entonces Uh -huh. citan como a varias familias, las ponen en una mesa y hay una voz que les empieza a preguntar, les ponen como una cena rica, linda, ¿no? Y como si estuvieran simulando una cena, ¿no? Y entonces hay una voz que les empieza a preguntar, oye, ¿cómo termina esta frase? ¿Cómo termina este video en TikTok?
¿qué nombre tiene tal artista? ¿Y cuál es el chisme del momento? Y todos empezaron a contestar sin fallas, pero cuando les empezaron a preguntar, ¿dónde se conocieron tus padres? ¿Cuándo es su aniversario de bodas? ¿Por qué tu papá dejó de estudiar? ¿Por qué tu mamá cerró aquel negocio? Entonces, los miembros de la familia se comenzaron a dar cuenta que no se conocían. Ujú. Y entre tantas personas podemos estar tan solos que no nos escuchamos, no contactamos con quienes nos rodean, que a veces estamos tan atentos a otras cosas y ahí empieza la brecha de la separación emocional. Así es, Podemos estar cerca, pero estar kilométricamente lejos emocionalmente de nuestras personas que amamos. así es, Acerquémonos, acerquémonos es la invitación y sí, en efecto, coincido con todo lo que dice maestro, porque al tener pérdidas y al distanciarnos de nuestras familias, al distanciarnos de las personas que nos aman, pues esa brecha de distanciamiento da muy buen espacio para no querer vivir, porque estoy tan lejos de lo que le da sentido a mi vida, que pierde sentido cuando estamos tan lejos. así es. Entonces, ¿qué nos podría comentar para abordar estos temas en la familia y que no fueran tan extraños, que no fueran como un elemento de incomodidad y de esta manera prevenir, porque en la familia es donde se gesta la prevención? Así Entonces, es. ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, usted mencionó ahorita algo muy importante también y de ahí voy a seguir partiendo. Se cree socialmente y se cree popularmente que la ideación suicida solamente se genera por tristezas, por enojos, por miedos, por angustias, por pérdidas, por lutos, por trastornos mentales. Muchos de los pacientes que tengo, gente muy exitosa, gente que tiene realización personal, triunfos importantes, pero que enfrentan justamente lo que usted menciona. No tengo con quién compartirlos. Ellos dicen justamente como dicen algunas melodías, tengo todo, pero no tengo con quién compartir mi alegría. No tengo a quién platicarle cómo es que logré esa medalla, cómo logré terminar mis estudios, cómo logré comprar mi auto. El vacío existencial justamente también se genera cuando no tenemos un otro, un testigo con quien compartir nuestras alegrías. Esto va generando aislamiento, va generando soledad. Y bueno, pues sí, indudablemente e inevitablemente, bien lo dice la terapia gestal, somos seres relacionales. Y entonces aquí viene un factor muy importante para este fenómeno, la relacionalidad, el tener con quien compartir no solamente la alegría, el miedo, las tristezas, los sucesos del ser humano. Sí, qué cosa tan, de verdad, tan profunda. Incluso nos están comentando aquí, ya tenemos varios comentarios, pero aquí Gabriela Susana, que es uno de los últimos comentarios, dice qué temas tan importantes, estos temas nos apoyan. Arnold nos comenta, no, Anerol, perdón, una disculpa, Anerol, la depresión es una situación muy compleja, así como la ansiedad, sí, en efecto, y no por ello hay que temerle. Yo creo que la cuestión en donde nosotros comenzamos a plantear qué pasa con el suicidio, para muchos es un tema no solamente delicado, sino que también simbra con gran fuerza en los adentros, porque hablar de suicidio es hablar de muerte, es Ujú. hablar de un tema confrontativo para el ser humano, es hablar de algo que el ser humano no ha podido dominar, que es la muerte, ¿no? Y hay que ser también realistas, no todas las personas que intentan suicidio lo logran, pero entre tanto intento puede pasar. Y hay personas, y hay una frase en tanatología que yo la digo mucho en los diplomados y se las comparto a mis alumnos, qué triste es llegar hasta nuestro último momento de vida y habernos dado cuenta que nos hemos encontrado ya casi con la muerte y que no vivimos, porque hay vidas que no se vivieron. Y como también dice en tanatología, ¿no? La muerte realmente sí es universal, porque todos morimos,
pero la vida no es universal porque no todos vivimos Ujú, en este sentido de filosófico, ¿no? Tenemos signos vitales, pero no estamos viviendo. ujú, Y en muchas ocasiones el suicidio se presenta, ¿no? Como parte de esta manifestación de ya no estoy viviendo, ya solamente me falta la muerte biológica, ujú, ¿no? ujú, Esta muerte que ya se completa mi muerte interna. Bueno, en estos casos, hablándole también a las familias que ya han transitado por la experiencia de un familiar que ha logrado el suicidio, ¿qué nos podría compartir para poder, de alguna manera, acercar esta información a las familias? Dentro de esta disciplina de estudios hay algo que se llama posvención, es decir, la intervención en el sistema familiar, el qué sucede con la familia. Lamentablemente, detrás de una persona que se suicida, dentro de una familia, un grupo social, regularmente hay otra persona formada en la fila, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sistema familiar tiene algo pasa en ese sistema que produce personas deprimidas, personas ansiosas, personas angustiadas. Regularmente este paciente es quien está gritando el síntoma de todo lo que le pasa a la familia. Y curiosamente, cuando esta persona se va, cuando esta persona logra quitarse la vida o en algunos casos benévolos, la persona se desprende del sistema social, se va solamente por decir un lugar, ¿no? Se va a Estados Unidos, se va a Europa, se desprende, el sistema familiar vuelve a gestar otra persona con esas características. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una terapia que tiene que tener una intervención familiar y a veces hasta social para culturizar, para explicar qué es lo que se hace con este tipo de pacientes y qué es lo que no se hace. Bueno, lamentablemente cuando hay una pérdida, pues son dentro de los lutos más complejos de elaborar, la terapia debe de ser sistémica y lamentablemente muchas veces la familia no se presta. En los casos en los que las familias se prestan, bueno, estas familias se vuelven exitosos portavoces de saber qué hacer, saber qué no hacer y compartirlo con otras familias, que es parte de lo que se hace aquí en el consultorio, ¿no? Darle cierta información técnica a la familia, cierto entrenamiento, un cierto entrenamiento de intervención en crisis básicas para que la familia pueda empezar a revisarse. Y es, con este comentario, pues nos relaciona y nos lleva a preguntar cuáles serían los síntomas de una persona con ideación suicida, porque Ujú. ya al comentar esto, pues nos lleva a pensar que cómo puedo yo identificar o cuáles son estos comportamientos que un familiar o un amigo, que alguien tenga, que yo pueda observar en esa persona y ponerme muchísimo más atenta sobre ese tipo de comportamientos. Bien, regularmente lo principal que encontramos es desintegración familiar, divorcios, conductas adictivas dentro de la familia, violencia, golpes, insultos, ¿vale? Otro de los mitos que hay alrededor del suicidio es que solamente se da en familias de, de extrema pobreza y no es así. Esto sucede también en casas o en familias donde hay buenos recursos económicos. Entonces, pues básicamente son los que más encontramos y bueno, los recientes que esta sociedad ha arrojado, pues es este desprendimiento del contacto humano, donde bueno, todo se ha metalizado, todo se ha vuelto plástico, ya no hay un contacto directo con un otro. Efectivamente, creo que eso, entre otras cosas que también podemos ver en nuestra sociedad, cuando una persona ha tenido una pérdida muy fuerte y que la vemos realmente muy movida con respecto a esa pérdida, ese puede ser un factor, pero no es el hilo negro, porque mucha gente se preocupa, es que murió su esposa, es que murió un hijo y parece
que no lo va a lograr, ¿no? Tal vez hasta los familiares tienen miedo de dejarle solo porque, o sola porque consideran que no va a poder con los recursos que tiene. Esa puede ser una posibilidad, pero también hay otras muchas posibilidades. Depende mucho de cómo se comporte la persona, como también he podido ver, observar y que también puede ser parte de la sintomatología. Cuando una persona empieza a regalar las cosas que más quiere, comienza a tomar decisiones radicales, como voy a renunciar a mi trabajo, voy a vender todos mis muebles, voy a vender mi carro que tanto adoro, ya no le generan el mismo interés muchas cosas. Y recordemos que el suicidio eh, es es una de las últimas posibilidades que una persona tiene y que dentro de las posibilidades que logra hallar en su contexto, pareciera que esa es la más efectiva, porque como bien decía al inicio de esta transmisión, el suicida realmente eh, podríamos pensar no quiere morir, sino lo que quiere es dejar de sufrir. Pero también hay que recalcar que en este mundo, y de manera muy reciente, y también es un fenómeno, hay personas que no son fan de la vida y que les duele vivir como si la vida fuera una enfermedad. Y no todos logramos comprender eso, porque muchos lo que evitamos es morir, enfermarnos, envejecer, salir tarde por la noche para no encontrarnos con algún asaltante, una cosa así, ser precavidos porque buscamos no morir. Pero hay personas que eso incluso hasta lo provoca, Totalmente de acuerdo. Este ¿no? campo evita las generalidades. Este campo no puede tipificar a todos los pacientes como raso, como que todos los pacientes deprimidos tienden al suicidio. Hay pacientes que están muy deprimidos y están gustosos o queriendo vivir. Y lo dice muy atinadamente. Hay gente que simple y sencillamente no quiere estar. Hay una película muy bella que se llama Mar Adentro. Es la historia de una persona en una situación de es una persona cuadraplégica que dice, yo no tengo trastornos mentales, yo no estoy deprimido, evalúenme, simplemente no quiero estar. Y poderosas razones tiene para actuar de esa manera. Ahora, no se necesita estar en ese estado para no querer estar. Y bueno, esto nos lleva a algunas leyes de segmentos. No se pueden generalizar todos los pacientes. Hay gente que legítimamente y en verdad no quiere estar. Bueno, esto es mucho, muy respetable. Métodos de resolución ante una existencia que no se puede sostener o que simplemente la persona no quiere estar son muy respetables. Pero aquí quiero hacer un parteaguas muy importante. El hecho de que tanto en filosofía como en estos segmentos de personas que verdaderamente no quieren estar y no están a gustos, no quiere decir que a todos les podamos decir, pues si no quieres estar, aviéntate. Si no quieres estar, bueno, pues jala el gatillo. Si no quieres estar, cuélgate. Porque provocamos y detonamos que la persona se sienta menos comprendida. En alguna conferencia en la que estuve, en algún momento, una persona muy culta en filosofía levantaba la mano y muy inquisitivamente me decía, ¿y para qué estudiaste suicidología? Si se quieren matar, que se maten. Le decía, espérame tantito, porque si mañana llega tu adolescente de 18 años o de 15 años y me toca la puerta, no le puedo dar tu respuesta. Es que es el problema que tenemos con la ideación suicida y los conocimientos en filosofía, que no podemos generalizar a todos. Hay gente que verdaderamente quiere salir adelante y no puede, son gente que está francamente deprimida. Entonces, pues ese es el llamado también, ¿no? De no intelectualizar el tema, no meterlo solamente al ramo de la filosofía, porque pues la filosofía no promueve el suicidio. Entonces, sí, habrá algún segmento donde algunas personas verdaderamente no quieran estar y tengan todo el derecho, pero no generaliza a todos. Una disculpa. Aquí comentaban, el suicidio es un tema social
importante Ujú. mirarlo desde esa manera, porque justo como dice el maestro Alex, dice, nos implica a todos. Un comentario de Lourdes Fonseca. También nos dice Vianey Reina Camacho, un tema de gran importancia que todos debemos saber y gracias por compartir. Considero que el mes de septiembre no nos alcanza para hablar sobre cómo prevenir el suicidio, cómo verlo desde otra postura, cómo atenderlo desde nuestras aulas, desde nuestro espacio laboral, desde nuestra familia, ¿no? Que desde ahí es donde nosotros comenzamos a observar cosas que son altamente importantes para preservar la vida, ¿no? Porque al final, como bien dice Víctor Frank, sí a la vida, pero no hay que generalizar. Hay personas que también están en su derecho de decir, pues no, no, en mi caso no. Y parece increíble, incluso una cuestión de debate, porque habrá muchos que abracen con mucha fuerza la vida y que digan, ¿cómo que no quieres vivir? Y parece sorprendente, da miedo, asusta. Pero nuevamente regresamos a algo que nos plantea mucho la tanatología. Todos vemos la muerte desde la manera en cómo vivimos. Y algunos de nosotros, pues decimos, no, ¿cómo? ¿Cómo que te quieres suicidar? Bueno, esa persona que se sorprende tanto de por qué alguien tenga el deseo de suicidarse, habría que preguntarle, ¿y tú por qué me invitas a vivir? ¿Tú estás vivo? ¿Te gusta la vida que llevas? ¿Te gusta vivir? ¿Por qué me invitas a vivir? Y son preguntas para nosotros, ¿no? Porque si vamos a invitar a la fiesta es porque está buena, ¿no? Es porque está buena o porque nosotros vamos a poner el ambiente de fiesta. Pero Claro. resulta ser que ni contribuimos, ni aportamos, ni estamos, pero tampoco le permitimos al otro desde su mirada muy particular pensar conforme quiere pensar. Y eso que Coincido. es un pensamiento, ni siquiera ha pasado a la acción, es un pensamiento. Entonces, hay que invitar a la sociedad, a las familias sobre todo, y por eso le apuesto mucho a la tanatología, porque es una nueva visión para la vida. Ujú. El que desde nuestros hogares, pues se cree la semilla de la reflexión, del contacto, de la atención emocional, de validar lo que el otro piensa, siente, pero sobre todo, estar Exacto. presente para escuchar al otro. Pues el tiempo se nos ha ido, pero así volando, como siempre, riquísimo platicar. Me gustaría escuchar sus últimas, em, pues, comentarios, impresiones, referencias que nos pudiera hacer a la comunidad humanista sobre este tema, porque es muy interesante, sobre todo es de vital importancia y que también le contribuye a colegas, alumnos y, nuevamente, insisto, a las familias. Adelante, mi estimado maestro. Bueno, con o sin estudios en psicología, cuando vamos por la calle, esa persona sombría, esa persona triste, ese niño en la calle que no ha comido, ese es el que nos toca. A nosotros no nos toca salvar a todo el mundo, pero sí soy responsable cuando voy por la calle, cuando estoy en contacto con mis amigos, cuando esa persona me dice, te regalo esto, quizás no nos volvamos a ver. No pedimos que se hagan responsables de todos. Primariamente, si estamos en paz con nosotros, haciendo ejercicio, con buenos proyectos, estamos con un buen sentido de vida, estamos en una buena revisión, estamos siendo responsables de nosotros mismos, podemos ser activistas, impresionantes activistas e importantes activistas en esta sociedad que tanto lo necesita. ¿Qué necesitamos? Simplemente estar, ser personas, interesarse legítimamente en el otro que nos escucha, que quiere mostrarnos un dibujo que acaba de hacer. Tú no sabes ese dibujo qué trasfondo tiene. Con la pura pregunta de saber, oye, ¿y qué significa el dibujo? Esa persona te puede soltar una información importantísima, que a lo mejor lleva meses queriendo mostrársela a alguien y nadie pregunta.
no sabes si ese contenido sea el desahogo que la persona necesita. Así es que pues estemos verdaderamente con todos nuestros sentidos y con amor básicamente. Qué maravilla, pues esta parte que comenta me pareció grandiosa, qué gran aportación sobre ser activista de la vida, Ujú. así como somos activistas ecológicos, activistas para otras cuestiones, podemos ser activistas de la vida. ¿Y de qué manera podemos ser activistas? Pues generando acciones que promuevan la vida. Desde algo muy simple como el ser amable, ¿no? Sonreír, estar presente, ser educado, ser cordial, hacerle pues un poquito más amable a los demás, un tránsito en la vida, en el trabajo, en la familia, o sea, ¿qué nos cuesta? Y a veces nos cuesta eso, cambiar nuestra manera de pensar. Y por eso nuestra queridísima Universidad Humanista Hidalgo tiene su eslogan muy lindo, muy simple, muy profundo: elige el mundo que quieres. Y elegir el mundo que queremos está en cada acción, en la libertad que tenemos de elegir cada acción. Entonces, pues, mis estimados, mis estimadísimos, queridísimos alumnos, seguidores, amigos de la comunidad humanista Hidalgo, les invitamos a seguirnos viendo. El próximo lunes volveremos a hablar sobre suicidio con otro ponente y también compártanlo porque compartir es contribuir. Y los invitamos al congreso que vamos a tener este año, abrazando nuestra totalidad por parte de la Universidad Humanista Hidalgo. El maestro Alex va a estar con nosotros y nos va a compartir 2 talleres de manera breve. Nos podría comentar qué vamos a ver en esos talleres para que nos apuntemos, cómo se van a llamar y qué es lo que vamos a ver en estos talleres. Y bueno, pues buscar ya el link para apuntarnos al congreso de este año. Sí, con todo gusto. Bueno, el primer taller es un taller dedicado a psicólogos o interesados en la terapia. Es un taller en el que vamos a ver las diferencias entre depresión, vacío existencial, luto, melancolía y tristeza. Regularmente la gente las confunde y ahí estamos medicando al paciente en luto o ahí estamos metiendo un paciente con luto a un psiquiatra. Entonces, ese es el primer taller que voy a dar. Voy a mencionar también, voy a dar alguna información básica acerca de la prevención del suicidio. Y el segundo taller es un taller que a mí me encanta y se llama así: de psicólogo, no, nunca te vas a morir de hambre. Los psicólogos ganamos bien, es una profesión digna, es una profesión bellísima. Y bueno, ahí se va a hablar de marketing, de estrategias, de calidad de servicio, entre otras cosas importantes. Será un placer verte por ahí. Ay, bueno, pues a mí también se me hace maravilloso. Chicos, elijan el mundo que quieren y hoy vamos a elegir, si bien tú lo deseas, vivir. Vivir, vamos a vivir y con cada acción vivimos y compartimos. Esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Como cada lunes, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, maestro Alex. Gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo en el Congreso y en una próxima ocasión. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.